Hola, mi nombre es Javier Eduardo Amaro Blanco. Esta es la última práctica, la número 6 de Laboratorio de Electrónica Digital. Eh, Son distintos ejemplos, entonces voy a ir un poquito rápido porque la aplicación donde grabo solamente me permite grabar hasta 15 minutos, pero es suficiente tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es checar lo que se nos pide. Aquí solo voy a poner la presentación. Que entonces es el diseño combinacional, la práctica número 6. Los objetivos es que durante el desarrollo de esta práctica nosotros como estudiantes podamos diseñar un sistema combinacional utilizando como guía un método propuesto que se implementará en un prototipo usando un dispositivo lógico programable, como lo hemos hecho en las prácticas pasadas, en las últimas dos, tres prácticas. Eh, este es el material a utilizar. Sabemos que estamos realizando una simulación en Proteus, pero por cuestiones para el reporte es importante mencionar los materiales que se usarían en un proto. Y es una fuente de 5 volts de corriente directa, el proto, la tablilla de conexiones, circuito integrado que nos permite realizar la programación, las resistencias para nuestros LEDs, para los switch, que en este caso dice 8 o 5 interruptores. En lo personal usé de 4 y de 5, ahorita muestro por qué. Y los LEDs, no importa el color, pero de preferencia algunos que se puedan notar para las salidas de las diferentes funciones. Y el alambre para conectar todo lo demás. Son los programas que se utilizan, que es ISP-Lever, Word para el reporte, recortes o así, y Proteus. El ejemplo 1 nos menciona un método tradicional y para este ejemplo se nos da esta situación en donde para una instalación se tiene que controlar la potencia, el factor de potencia y la intensidad eléctrica, representada como I de corriente, consumida, de forma que debe activarse una alarma cuando al menos dos de estos parámetros sobrepase un valor límite detectado por un transductor con salida digital 1, por encima de dicho valor o por debajo un valor X. Se controla también el voltaje que alimenta la instalación de forma que la alarma también se active cuando ésta sea inferior a un valor mínimo. Diseña e implementa un sistema electrónico digital, perdón, que cumpla con lo anterior. Entonces, para esto realizamos primero las especificaciones. Dentro de lo que se nos dice en el reporte es que es importante comenzar esto como primer paso y es el especificar las variables que tienes de entrada y de salida y realizar un diagrama de bloques de lo mismo. Entonces, la P sabemos que es la potencia, la F aquí lo están tomando como el factor de potencia, la I como la corriente eléctrica y el voltaje como V. Entonces, todas esas son nuestras entradas que van dentro de nuestro sistema condicional que se ve aquí. Y por último solamente tenemos una salida que viene siendo la alarma. Pasamos a lo que es nuestra tabla de verdad. Entonces, esta tabla normalmente lo que nosotros haríamos sería el corroborar o tal vez hacer una simulación rápida con compuertas como la que tengo aquí en Proteus. De hecho, aquí si corremos la simulación, vemos que si ninguna cosa está activada, pues debería de haber un 1 lógico en la alarma. ¿Por qué? Porque en este caso no importa ya los parámetros de las de entradas, sino el del voltaje. Mientras el voltaje como un cero lógico significa que está por debajo del valor condicional, del valor que se nos da, entonces la alarma se tiene que activar porque algo no está bien. Entonces en este caso se cumple con lo que tenemos en nuestra tabla de verdad. Y esto solamente lo hice como para poder comprobar un poco del funcionamiento del sistema, pero la realidad es que con pura teoría se puede sacar esta tabla de verdad, porque sabemos que de acuerdo a las instrucciones que se nos dan, mientras nuestro voltaje sea un cero lógico, significa que algo está mal porque no está dando el voltaje necesario para el sistema. Entonces, la alarma debería de sonar por lo menos desde el resultado 0 hasta el 7. Y al menos sabemos que independientemente de lo que marquen las demás entradas, sabemos que nuestra salida debería ser la alarma. En base a eso, nosotros podemos... A ver, permítame. Listo, mi compu se estaba trabando. Y ya teniendo este resultado en nuestra tabla de verdad, podríamos estarla comprobando con nuestro circuito simulado solamente de compuertas lógicas. De hecho, voy a realizar nada más unas medidas por si en el caso de que no voy a realizar donde el voltaje sea cero, porque eso ya sabemos que no importa el resultado, va a ser uno. Entonces voy a usar uno en donde el voltaje sea
sea un no lógico. Vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí está. En este caso el voltaje va a ser un 1 lógico y vamos a poner a que sea 1 para ver. Ok, aquí vemos que es un 1, entonces tenemos que nuestra potencia debería ser un 1, el factor de potencia también y la corriente. Entonces, uy, ahí está. Y aquí está. Como lo podemos ver es este, donde todos son 1. Y aquí está marcado, a lo mejor no se ve por la cámara, pero aquí está marcado con un 1. Entonces, para no adentrarnos mucho en esto y seguir avanzando, voy a continuar, pero podemos hacer la comprobación así en Proteus. Lo que sigue son las ecuaciones mínimas. Esto se realizó solamente para el método tradicional, en realidad no es necesario para lo demás que se ve. Entonces, estas ecuaciones mínimas se sacaron con Logic 8, con la herramienta de simplificación. Entonces, están en los dos posibles resultados de forma de suma de productos y productos de suma. Y estas son las funciones simplificadas que nos lanza el software. Teniendo estas ecuaciones mínimas, a ver, voy a quitar la presentación porque está trabajando mucho. Teniendo las ecuaciones mínimas, podemos hacer la comprobación como lo que hicimos ahorita en Proteus. De ahí podemos pasar a ISP-Lever para poner este código. Puse módulo práctica 6, nada más, como nombre. De entradas tenemos el voltaje, la potencia, el factor de potencia, la corriente, conectado a estos pines y la salida solamente la A, conectado a este pin. Entonces probamos todo aquí. En base a esto podemos iniciar nuestra simulación y con esto ya nosotros podemos ver aquí lo voy a poner así, en Proteus cómo funciona esto. Entonces es la misma esencia. Aquí cambia. Ya estoy teniendo problemas con la computadora, pero aquí vemos que mientras el voltaje esté por debajo del valor definido, aquí está apagado, no importa los valores de entrada de nuestras demás variables, sabemos que la alarma se va a activar porque no es correcto que el voltaje esté tan bajo. Si nosotros tenemos un voltaje correcto, entonces ahí podemos pasar a lo que es nuestra tabla de verdad. Entonces, de hecho, lo podemos comprobar aquí. Pero ahorita me queda muy poquito tiempo, entonces voy a avanzar a lo que sigue la práctica 6. Bueno, y este es el ejemplo 2, que es otro dispositivo combinacional, pero con el método de Truth Table. Entonces, para esto se nos presenta un caso donde se da un juego de piedra, papel o tijera entre dos personas. Este es un código que nos será muy útil, que de hecho lo incluí en la simulación de Proteus. Se dice: diseña un sistema electrónico capaz de mostrar al ganador entre dos adversarios en un juego de piedra, papel o tijera. No me quiero alargar mucho en esta explicación, pero es básicamente que nuestro circuito nos diga qué jugador, en base a lo que puso con la posición de la mano, en base a eso, que tome el ganador. Estas son igual las especificaciones, nuestras entradas, que es J, que aquí la variable J es de juego, entonces significa que no va a pasar absolutamente nada, no se va a prender ningún LED si la J no está encendida. Y esto es para, pues, no arruinar la sorpresa de qué jugador va a ganar también, ¿no? Y estas son nuestras dos salidas, que es del resultado del jugador A, resultado del jugador B. Entonces, cada jugador, en base al código que tenemos, puede tener dos posiciones de 0 y 1, que eso va a representar la piedra, papel o la tijera. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Se pudo simplificar y reducir debido a que de 0 a 15, mientras la J fuera 0, no iba a pasar absolutamente nada, entonces no importa lo que pase en los demás. Ese es el uso del don't care, y por lo tanto esta sería nuestra salida. Y en base a ahí se pudo simplificar la tabla de verdad, que también se puede comprobar en Proteus. En base a eso pasamos a lo que es el código. Aquí lo puse. De entradas, salidas. Tuve que cambiar los puertos de salida porque al ponerlo entre
creo que fue 12 y 13, me marcaba error, entonces los moví, pero el chiste es el mismo. Como variable se usó la X para darle a entender al programa que esa es una variable que no importa el resultado 0 o 1. Y aquí está todo plasmado. Nuestra misma tabla de verdad la pasamos a código. Ese código lo pasamos al PLD en Proteus. Estas son nuestras ecuaciones mínimas. No las ocupamos tal cual porque se supone que este método te simplifica más pasos, pero como quiera el reporte te las lanza por si las necesitas. Y aquí viene la conexión. J en el puerto, en el pin 1, 2, 3, 4, así se van. La tierra, y las salidas. Para esto pasamos a lo que es la simulación. Aquí está. Entonces, aún me quedan 4 minutos muy buenos. Pero, por decir J, que es el de juego, está conectado aquí. Entonces, si yo apago J, como podemos comprobar, no pasa nada. Entonces significa que aún no hay juego. Y aquí hipotéticamente podemos jugar. Entonces, por decir, si yo quiero que el jugador A gane con piedra, entonces tengo que poner 0 y 1. Y aquí en este caso sería 0 y 1. Y si el otro jugador va a perder, entonces piedra le gana a tijeras. Entonces el otro jugador tiene que tener 1-1. Es justo lo que está. 1-1. Entonces en el momento en el que yo le ponga J, debería de marcarnos una luz aquí y aquí no. Ahí está. Que significa que el jugador A ganó porque puso piedra encima del jugador B, que es tijera. Entonces, así con los diferentes resultados podemos probar otro. Eh, Incluso vemos que la misma configuración se apaga, no pasa nada porque el juego no está encendido, no está prendido. Entonces vamos a apagar el juego y vamos a poner un empate. Vamos a poner esto igual, que en este caso serían los dos tijera. Prendemos el juego, si se puede decir así, es un empate. Entonces los dos tienen un punto, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay propuesta? Que por alguna razón dicen, pues no hay nada. Que es este caso, 0-0. Prendemos el juego hipotéticamente y entonces no pasa absolutamente nada y vemos que nuestro sistema responde de una manera correcta en base al código que se le dio, que fue práctica 6 ejemplo 2, hice 2 de práctica 6. Entonces el, el reporte básicamente sería ese. Hay un tercer ejemplo que no se nos proporciona tal cual alguna instrucción como los demás, pero creo que es importante mencionarlo para terminar. Este está aquí, que es el when then. Entonces básicamente es que sin importar la cantidad de entradas que tengas, lo que hace este multiplexor es que todo eso decide cuál de todas las entradas utilizar para obtener solamente una salida. Aquí vemos diferentes tipos de 2-1, 4-1, 8-1. Entonces dice que son circuitos combinacionales con varias entradas y única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solamente una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. Creo que sí es importante mencionarlo. Y ya como para terminar, como conclusión tanto de la práctica como el laboratorio, la verdad me sirvió bastante. Creo que fue un laboratorio que fue muy ligado a lo que se veía en la clase ordinaria. Muchas veces no pasa así en los laboratorios. A veces o el laboratorio va más adelantado que en la clase o al revés, en la clase más adelantada que en el laboratorio. Pero creo que en este caso las dos iban de la mano y eso en lo personal me ayudó bastante como crecimiento estudiantil, como de ingeniería, para poder aplicar esto no solamente para mi escuela, sino tal vez para proyectos propios. La simulación siento que es una herramienta muy muy buena porque te permite visualizar mucho tu circuito de la manera en la que tú lo quieres y los fallos que puedes tener antes de siquiera gastar en realidad para material. Entonces no hay material muerto, si se pudiera decir así. Y en base a eso me llevo una gran enseñanza y aprendizaje de este reporte y de este laboratorio. Y sería todo de mi parte.